Hola, hola, hola con todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la demografía. ¿Qué es la demografía? La demografía es la ciencia social que estudia las poblaciones humanas. Específicamente estudia fenómenos poblacionales como la natalidad, mortalidad y las migraciones. Evolución e involución del Perú, poblacionalmente hablando. Ustedes se habrán preguntado cuántas personas y hace cuánto tiempo aproximadamente habrían empezado a vivir en esta gran y hermosa tierra del Inca y de Machu Picchu. Los primeros habitantes del Perú se asentaron más o menos hace 15 a 20 mil años, hasta tanto que la población humana se desarrolló o evolucionó hace ya más de 4 a 5 millones de años en África, pero en el Perú recién hace 15.000 años, siendo el Perú uno de los países más jóvenes de la Tierra. Pero ¿cuántas personas? Habrían sido algunas decenas. Por ejemplo, 40, 80, 200 personas serían y habrían sido los primeros habitantes del Perú exactamente en la sierra del Perú, en el centro del Perú, en los actuales departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Junín. Pasaron cientos de años, pasaron miles de años. En este transcurrir se organizaron y lo más importante, descubrieron la agricultura, la ganadería y otros aspectos culturales. Los dos primeros, es decir, la agricultura y la ganadería, fueron fundamentales para el desarrollo de las grandes culturas que se asentaron en nuestro país, porque definitivamente no solamente mejoraron su condición y su calidad de vida, sino hizo que aumentaran poblacionalmente hablando a miles y millones de habitantes. Tanto es así que tenemos una gran cantidad de culturas. Por ejemplo, la cultura chavín. La cultura chavín que se desarrolló en el actual distrito de Chavín, provincia de Huari, departamento de Ancash, pero no se quedó solamente en este departamento, sino tuvo su influencia, su expansión hasta casi todo el Perú de hoy, por el sur hasta Ayacucho y por el norte hasta Cajamarca. También otras culturas como la cultura mochica, la cultura tiahuanacu, el imperio Huari, la cultura chimú, la cultura lima, la cultura recuay, pero lo más importante, la cultura inca, también denominado el imperio incaico o el Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo que ocupó los territorios actuales de Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, parte de Chile y parte de Colombia. Todo eso era el territorio de los incas hace aproximadamente 500 años. En el máximo apogeo de esta cultura, de este imperio, es decir, en el año 1532, los habitantes de este país éramos de 10 millones de personas. Sin embargo, el 15 de noviembre de 1532 llegan los españoles al Perú, llegan a Cajamarca y al día siguiente, el 16 de noviembre, reitero, de 1532, los españoles capturan al Inca Atahualpa y en ese preciso momento, en esa misma tarde, empieza una guerra cruenta, una guerra infausta entre los españoles y los peruanos. Obviamente los españoles con todas las armas, con toda la tecnología de guerra en ese momento, como la pólvora, el sable, el acero, etc., y los peruanos con armas artesanales. Pero no solamente hubo esa guerra de Perú contra España, sino fue una guerra entre los propios peruanos, es decir, fue una guerra civil. Muchas poblaciones, diríamos casi la mitad de la población del Perú,
Hablamos exactamente de las poblaciones del actual Callejón de Huaylas, en el departamento de Ancash, los Huancas en el actual departamento de Junín, los Cañaris en actual Ecuador, Tumbes y los Chachapoyas en la Amazonía peruana. Todos ellos se aliaron con los españoles, lucharon a favor de los españoles, en contra de los peruanos, en contra de los incas, en contra de los líderes que habían liderado la llamada resistencia andina. Recordarán ustedes, queridos amigos, por ejemplo, a los incas de Vilcabamba, tales como Manco Inca, Sayri Tupac, Titu Cusi Yupanqui, Tupac Amaru I, que lideró una gran rebelión contra los españoles en el año 1572, y también por las traiciones de algunas personas, pues fue derrotado por los españoles. Es así que pasó 40 años aproximadamente desde la llegada de los españoles, es decir, hablamos de 1572, recalco, la rebelión de Tupac Amaru I, la población del Perú había disminuido de 10 millones de habitantes a 1.500.000. En menos de 40 años, cerca de 8 millones de personas habían muerto. ¿Cuáles fueron las causas? Una de ellas, ya las dije, la guerra contra los españoles y la guerra civil entre los propios peruanos. Añadiendo a eso, pues las enfermedades que trajeron los españoles fueron tan mortales como la guerra, o peor que la guerra, porque los peruanos no estábamos acostumbrados, ni teníamos resistencia ni inmunidad contra esas enfermedades. Hoy en día, enfermedades como la gripe es simple para nosotros, pero en esos tiempos eran tan mortales que mataron a miles, tal vez millones de personas. Agregado a esas dos causas, como la guerra y las enfermedades, tenemos los trabajos forzados, los trabajos obligatorios, los trabajos en las minas, por ejemplo. Y las minas no estaban cerca, las minas estaban en el centro del Perú, las minas estaban en el actual país de Bolivia, por ejemplo la mina de Potosí, donde que obligatoriamente miles y miles de personas iban caminando desde el norte, desde el centro y del sur del Perú. Obviamente llegaban caminando en 4 meses, en 5 meses, en 7 meses. Ya en el camino muchos morían, y la gran mayoría morían pues en esos pozos de frío, de hambre y de sed. No se olviden, no hay que olvidar, los españoles pues se aprovechaban no solamente del trabajo de los aborígenes, del trabajo de los peruanos, sino también la alimentación y el trato que les daban era un trato sumamente inhumano. Por ejemplo, los alimentos consistían en un pedazo de pan, pero suplementariamente a esa mala calidad de alimentos, pues se añadía el alcohol, la coca, drogando prácticamente a los habitantes de este país. Pasaron 200 años. En 200 años todos podemos pensar que aumentó la población de 1.500.000 personas a 2, 3, 4, 5 millones de habitantes, pero no, en vez de aumentar, seguía disminuyendo, y ahí tenemos en la diapositiva 1.200.000 personas en el año 1780. Y ustedes recordarán ese año, exactamente un 4 de noviembre de 1780, en el Perú se produjo una gran rebelión, la gran rebelión de Tupac Amaru II y su esposa Micaela Bastidas, una rebelión donde que los peruanos, cansados de tanto trabajo forzado, los peruanos cansados de tanta dependencia, de tanta explotación, de tanta esclavitud, pues se levantaron en armas
y quisieron definitivamente la independencia del Perú. Lamentablemente, esa rebelión fracasó y Tupac Amaru II, como ustedes recordarán, fue ejecutado el año siguiente, un 18 de mayo del año 1781. Fue ejecutado en primer término en la plaza del Cusco, Micaela Bastidas. Y es más, antes de ejecutarla le cortaron la lengua. Luego quisieron ahogarla con una madera, pero no pudieron. Y al no poder, la mataron a patadas, a puñetes a Micaela Bastidas. Es más, antes de ella habían matado a su hijo de Tupac Amaru II y Micaela Bastidas en presencia de sus padres. Finalmente le tocó el turno a Tupac Amaru II. Quisieron matarlo y quebrarlo sus extremidades con 4 caballos, amarrados de sus cinchas y amarrados de los brazos y de las piernas de este gran líder. Sin embargo, no pudieron quebrarlo ni matarlo. Lo mataron también a patadas y luego cortándole la cabeza a Tupac Amaru II. Como ven, en estos 4 años de rebelión de Tupac Amaru II, en 1783 ya no éramos 1.200.000 personas, éramos 1 millón. Casi 200.000 personas como producto de la rebelión y producto del hambre, producto de la pobreza y las enfermedades, pues seguía retrocediendo, seguía disminuyendo la cantidad de habitantes de nuestro país. Pasaron cerca de 40 años, ya nos encontrábamos en el año 1820, cuando don José de San Martín comenzó su gran organización llamada Corriente Libertadora del Sur, con la finalidad de liberar, independizar a las repúblicas de Chile y del Perú. Para ello, cruzando los Andes, sufriendo seguramente tantas penurias, sufriendo hambre, haciendo de que sus alimentos sean un par de panes y algunos pedazos de carne. Con ello, pues, lograron definitivamente libertar e independizar primero a Chile, luego al Perú. Vemos que en el año 1820, cuando llega San Martín al Perú, la población del Perú era de 1.373.000 habitantes. 40 años después, en el año 1879, año donde inició la Guerra del Pacífico, guerra también llamada Guerra de los 10 centavos, Guerra del Guano y el Salitre, guerra entre Perú, Bolivia contra Chile, en teoría, pero en la práctica fue una guerra de Perú contra Inglaterra. Inglaterra, un país y un imperio que se había apoderado ya en aquellos años casi de todo el mundo. El imperio inglés, que le aprovisionó a los chilenos de armamentos, de barcos, de blindados, y por eso mismo los chilenos y los ingleses pensaron que los peruanos nos hubiesen ganado en 2-3 semanas, en 2-3 meses, pero se equivocaron, porque el pueblo del Perú históricamente es un pueblo valiente, un pueblo enérgico, un pueblo guerrero, un pueblo que supo enfrentarle a Chile y a los ingleses. Y esta guerra duró 5 años, 5 largos años, que casi ganamos. A propósito, una guerra donde surgieron miles de personas que quisieron dar su vida y dieron su vida en defensa del Perú, en defensa de la patria. Miles de personas que son nuestros héroes anónimos, pero los héroes conocidos, ustedes saben, como Miguel Grau, Alfonso Ugarte, Miguel Grau, todos ellos hicieron de que este país defienda su tierra con honor, con pundonor, pero al mismo tiempo con diplomacia,
como grandes caballeros y honorables que somos los peruanos, porque, por ejemplo, ustedes recordarán que Miguel Grau, si bien es cierto que era consciente que estaba en guerra, era consciente que tenía que hundir los barcos enemigos, pero no hizo de que los tripulantes se ahogasen, sino los rescató. Por eso mismo a Miguel Grau se le llama el gran caballero, el caballero de los mares del Perú. Es así que en el año 1879 la población del Perú era de 2.700.000 habitantes. 5 años después, 5 largos años que duró esta guerra, éramos ya no 2.700.000 habitantes, sino 2.500.000. Las bajas de la guerra fueron de 20.000 a 30.000 muertos, 20.000 a 30.000 fallecidos en combate y en ejecuciones. Pero los demás muertes se produjo pues ya producto de la pobreza, producto del hambre, porque los chilenos habían arrasado con los campos, habían arrasado con la ganadería, habían arrasado con el comercio, con las industrias y todo, y entonces la disminución de la población fue muy drástico en estos 5 años de guerra. 20 años después, en el año 1900, la población del Perú se ubicó en 3.800.000. Pero fíjese, la población rural era mayoritaria, es decir, el 85%, mientras que la población urbana, la población en las ciudades solamente el 15%. Y Lima, la capital del Perú, desde la llegada de los españoles en 1532 hasta la actualidad, era solamente de 130.000 habitantes, es decir, casi la cantidad de la población actual de la ciudad de Huaraz hace 125 años. Y ahora pues Lima es la orbe más importante del Perú y más poblado del Perú, con cerca ya de 11 millones de personas. 100 años después, en el año 2000, la población del Perú se había multiplicado por 10, ubicándonos en 25.910.000 personas. Y la composición poblacional en cuanto a ruralidad y urbanidad, pues fue totalmente inverso. Ahora ya la población urbana era la población mayoritaria, es decir, con el 73%, y la población rural era solo de 27%. Lima, de 130.000 habitantes, había aumentado a 7 millones de personas, y la tasa de crecimiento poblacional en 1.5%, y la esperanza de vida en 70 años. Este año, el año 2000, pues se produjo la tercera elección, digamos, o el tercer gobierno de Alberto Fujimori. Gobierno que solamente duró, su tercer gobierno, su tercer mandato, que solamente duró 4 meses, puesto que en ese año también la población peruana conoció de los grandes actos de corrupción que había cometido Fujimori, Montesinos y toda su pandilla, que robaron millones y millones de soles, millones y millones de dólares, y felizmente para mal de ellos, todos esos actos de corrupción, es decir, el pago a congresistas, fiscales, pago a jueces, a generales de la policía, generales de las Fuerzas Armadas, a los dueños de los medios de comunicación, todo eso había filmado para chantajearlo Vladimiro Montesinos, que era el asesor más importante de Fujimori. Y felizmente se filtró ese documento, esas filmaciones, principalmente el acto de corrupción de Montesinos con el congresista Curi, y eso hizo de que la población del Perú, principalmente la juventud peruana, se levante y se vuelque a las calles y se traiga abajo a la dictadura de Alberto Fujimori, que terminó en la cárcel. Pero no terminó en la cárcel como muchos dicen, solamente
por violaciones a los derechos humanos, fundamentalmente terminó en la cárcel por corrupto. Alguien dirá, pero juicios sobre actos de corrupción no hemos visto. Sí, seguramente no se ha visto porque se allanó, es decir, cuando se le empezó a procesar sobre todos los actos de corrupción que había cometido, Alberto Fujimori aceptó que definitivamente había cometido esos hechos y por lo tanto no fue tan mediático ese proceso. Este año 2026, la población del Perú es de 34.922.148 habitantes. La población rural ha disminuido significativamente hasta 19% y la población urbana ha crecido hasta 80%. Y la población de Lima supera los 11 millones de personas y la tasa de crecimiento, la tasa de natalidad va disminuyendo. Ya no es ni el 1% y la esperanza de vida en tanto va aumentando hasta llegar a 82%. Es decir, cada año la economía peruana crece de alguna manera y crece la calidad de vida, aumenta la esperanza de vida. Hablaremos, ya que hemos hablado pues de la demografía como ciencia, necesariamente tenemos que hablar de la natalidad. La natalidad en el Perú, es decir, la cantidad de nacimientos en el Perú en el año 2019 fue de 581.000 nacimientos. En tanto, en el año 2023 solo fue de 462.000, 2024 417.000, 2025 el año pasado 430.000. La mortalidad en el año 2019 157.000 personas fallecidas y entre los años 2023, 24 y 25 entre 178.000 a 180.000 habitantes. Y en cuanto a la emigración, tenemos pues que en el año 2023 más de 400.000 peruanos se fueron del país. En el 2024 aumentó mucho más todavía. En el 2024 se fueron de nuestro país 600.000 personas y en el 2025 también. Y finalmente, la cantidad de extranjeros que viven, que residen en nuestro país, tenemos ya 1.546.000 extranjeros que vienen viviendo en nuestro país desde hace muchos años, fundamentalmente los venezolanos. Pues bien, muchas gracias, será hasta pronto.